Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy vamos a ver los adverbios de frecuencia en español con algunos ejemplos. Vale, si lo necesitas puedes activar los subtítulos aquí abajo. Venga, vamos allá. Vale chicos, vamos a primero ver todos los adverbios de frecuencia, os los voy a poner aquí en la pantalla y luego vamos a hacer ejemplos y he pensado en hacer ejemplos de cosas que yo hago para aprender idiomas, ¿vale? Muy bien, vale, pues tenemos aquí algo que hacemos todo el tiempo, podríamos decir siempre. O si es algo que queremos hablar de los días, podemos decir cada día, ¿vale? Siempre o cada día, ¿vale? Luego hay cosas que hacemos casi siempre. Luego hay cosas que hacemos a menudo. Luego cosas que hacemos a veces, ¿vale? Luego de vez en cuando. Y podemos decir casi nunca y nunca, ¿vale? Podemos decir, ¿vale? Entonces vamos a ver qué hago yo para aprender idiomas y tal vez te sirva también como consejo, ¿vale? Bueno, yo siempre escucho podcast o veo vídeos, ¿vale? Eso es lo que más me ayuda a aprender idiomas. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo el sueco y cada día siempre escucho un podcast que me ayuda mucho, que es para principiantes. Y la verdad que a mí me ayuda mucho y creo que es genial. Luego, una cosa que hago casi siempre para aprender idiomas es escuchar música y cantar cuando estoy sola, ¿vale? Entonces, no todos los días, pero casi todos los días, ¿vale? Casi siempre escucho música en diferentes idiomas y canto. Y eso me ayuda un montón y es muy divertido, me parece. Sí. Luego, a menudo leo en la lengua que estoy aprendiendo. La verdad que me gusta bastante leer y me ayuda mucho, pero no siempre tengo ganas, entonces lo hago bastante a menudo, pero no siempre. A veces escribo también en la lengua que estoy aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo un diario y a veces escribo pues pequeñas frases en ese diario en diferentes idiomas o a veces escribo comentarios en YouTube. Por ejemplo, si estoy practicando el francés y he visto un vídeo en francés, luego pienso, vale, para ahora practicar voy a dejar un comentario. Es algo que hago a veces, sí. Luego, de vez en cuando, también busco palabras en el diccionario o busco reglas gramaticales. No es algo que haga todos los días, pero sí que de vez en cuando lo hago y creo que es útil, puede ser muy útil y es algo que hago de vez en cuando. La verdad que lo hago cuando tengo la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si estoy viendo un vídeo y me doy cuenta de que, por ejemplo, en ese vídeo se repite una palabra mucho y no la entiendo, pero o sé más o menos lo que significa, pero no acabo de entenderla. Por ejemplo, escucho pues que se usa una estructura que me suena, pero no estoy segura de qué significa o cómo se usa. Entonces la busco. Sí, es algo que hago pues de vez en cuando. Luego, algo que casi nunca hago es hacer ejercicios gramaticales. Antes lo hacía mucho, cuando era más joven lo hacía mucho porque yo pensaba que para mí era muy útil, pero yo me he dado cuenta de que es algo que no me ayuda tanto, la verdad. Todavía lo hago pues de vez en cuando en ruso, pero por ejemplo en el caso del italiano o del francés no lo hago casi nunca. No. Lo que no debería hacer nunca es compararme con otras personas, porque pienso que todos tenemos un proceso de aprendizaje diferente y, por ejemplo, yo he tardado muchos años en poder hablar ruso, más o menos, y hay otra persona que tal vez lo va a aprender mucho más rápido, pero yo pienso que no tendríamos que compararnos nunca, porque cada uno tiene una vida diferente y tendríamos que compararnos siempre con nosotros mismos y no con los demás. Sí, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un comentario y practicar y decir qué es lo que hacéis vosotros siempre para aprender idiomas, qué es lo que no hacéis casi nunca, etcétera, ¿vale? Espero que os sirvan. Si es así, dejáis un me gusta, también os podéis suscribir y dejar un comentario. Muchas gracias como siempre a mis Patreons que siempre me apoyan
y espero veros muy pronto en el canal. Si tenéis alguna idea así divertida o que pensáis que pueda ser útil para más gente, por favor dejadlo también en los comentarios. Vale, muchas gracias, nos vemos. Adiós.